Hoy tenemos un episodio especial de Newcomers Live, una entrevista que hice recientemente con Rafael Arturo Ramírez, un experto en ciberseguridad, hacker ético colombiano que reside en Canadá desde hace un poco más de 5 años. Rafa nos cuenta sobre sus retos, sus aprendizajes y la resiliencia desde cambiar de carrera, venir a estudiar, superar las barreras culturales que tiene Canadá y todo el proceso de emigrar, inclusive con su familia. En nuestra conversación compartimos consejos importantes sobre cómo crear networking, cómo crear esa red de apoyo que necesitas para tener una vida profesional exitosa en Canadá. Así que quédense conmigo y vamos con la entrevista con Rafa Rocks de una. Vamos. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Newcomers Live. Hoy estoy con un amigo muy querido, Rafa Ramírez. Nos conocimos en Canadá y Rafa es un hacker ético y más conocido como Rafa Rocks. Y Rafa es colombiano, es de Cúcuta y es ingeniero electrónico de la Escuela Colombiana de Ingenieros. Rafa llegó a Canadá en el 2019, así que tiene un poco más de 5 años y vamos a hablar un poco de su experiencia y de muchas cosas porque además es un experto en ciberseguridad, así que yo aprendo cada vez que hablo con él muchas cosas. Y bueno, Rafa, gracias por estar aquí. Y me gustaría un poco que te presentaras tú, nos contaras un poquito de tu historia. Sé que comenzaste, tu primera línea de código fue a los 8 años y de ahí en adelante has hecho una carrera increíble trabajando en empresas multinacionales muy grandes en Colombia y luego tomaste la decisión de venir a ampliar tus estudios, conocimiento y Canadá. ¿Quién es Rafa Ramírez, Rafa Rocks? Hola Francisco, gracias por invitarme. Rafael Arturo Ramírez, como me pueden encontrar en LinkedIn. Mi historia, pues, como ya lo dijiste, comencé desde muy joven, impulsado por mi mamá a meterme en el tema del código, el tema de la tecnología. Comenzó el internet más adelante en mi vida, entonces digamos que fue algo con lo que crecí y toda la vida me llamó mucho la atención al ver demasiados elementos tecnológicos en la casa. Saltándonos un poco, obviamente pasé por Telefónica, pasé por IBM, trabajé 19 años en Colombia y actualmente llevo ya 5 años y 2 meses en Canadá. Fue un salto bastante grande, cambié de trabajar en el área de redes a especializarme netamente en ciberseguridad, como lo dijo Francisco, a convertirme en un hacker ético y ayudar a la comunidad canadiense y global en estos temas de ciberseguridad. Buenísimo. Y Rafa, ¿por qué decidiste emigrar de Colombia en su momento, en 2019? ¿Y por qué elegiste Canadá? ¿Cuál fue la razón? El por qué son yo creo que dos elementos principales. El primero, siempre había pensado que quería probar mis capacidades en un entorno diferente, un poco empujado por lo que me decían en el entorno local, de que sí, lo había logrado, digamos, trabajar en estas compañías que eran siempre me decían que era muy diferente trabajar en estos países de primer mundo. Entonces era como un tema de superación personal y unos años antes de emigrar nació mi primer hijo y también eso fue como un empuje. Yo quise, digamos, que mi hijo estuviera expuesto a algunas cosas y migré buscando mejores oportunidades para esta nueva generación que viene. Esa fue la motivación. ¿Y por qué Canadá? Canadá, la realidad es que algunos familiares habían migrado. Tengo familiares en Francia, Australia, España, Estados Unidos y Canadá. Toda mi familia directa está en estos países. Y pues yo tomé la decisión pensando que era uno de los países más fáciles para migrar. Uy. Sí, me equivoqué un poquito. No, no, no. Pero Llegar es fácil, lo jodido es sí, quedarse. pero pues fue desde una posición de confort y comodidad, de que Ok. vi el migrar de pronto hacia Canadá, que fuera más fácil. ¿Era Pero eso o era que había algo en especial que Canadá te ofrecía? Más que la facilidad de llegar a Canadá. había ese factor principal y también habían otros factores como
yo tuve la fortuna de estudiar en Estados Unidos 2 años. Al evaluar los sistemas educativos me gustó mucho más el sistema educativo para mí, mis hijos. Hoy en día tengo dos, ya tengo una hija canadiense. Básicamente me gustaba más este sistema educativo en el cual era un sistema educativo universal y la manera en que se enseñan, digamos, toda esta cultura canadiense que es un poco diferente a la americana. Sí, ya definitivamente. Nosotros también tenemos familia en Estados Unidos. Nos encanta Estados Unidos, pero la cultura es un poco diferente. Hoy hay cosas que están cambiando en Canadá y de pronto tú tienes 5 años y larguitos. En estos 5 años, ¿qué has visto que ha sido como cambios importantes que ha habido en Canadá en 5 años? Tú llegaste justo antes de la pandemia, además te tocó pandemia y lo que te ha tocado en estos últimos años, post pandemia. Sí, han habido muchos cambios. Como lo dices, comenzamos con un cambio que fue global, el tema de la pandemia. Yo llegué y en marzo, básicamente 5 meses después de llegar, nació mi hija canadiense. Y desde el momento que salimos de esa clínica, yo creo que todo comenzó a cambiar. Hasta ese momento yo traía un plan y todo parecía ser que iba a ser ese plan el que iba a ejecutar. Ya había entrado al college, estaba estudiando, había comprado mi carro, ya me estaba moviendo 1 hora yendo y viniendo, ya estaba viviendo básicamente mi primer invierno. Entonces viendo la nieve, viendo todos esos cambios grandes, disfrutándolos mucho. Viene la pandemia y comienzan a surgir todos estos cambios. Vienen cambios de cómo ser empleado en Canadá, vienen cambios del sentimiento de pronto de la sociedad ante los migrantes como nosotros. Yo creo que han habido muchos cambios, tanto sociales, laborales, personales. Yo creo que también todos cambiamos después de pandemia. Yo llamo esto una nueva era. Yo creo que ya voy como por el plan J desde que llegué, ¿sí? Porque sigo evolucionando y pues tengo el J, tengo el K, tengo el L, tengo casi hasta la Z, porque eso uno se vuelve bien resiliente acá, ¿no? ¿Ve? Y de eso justamente quería hablarte porque ya una de las cosas que me gustó al seguirte en LinkedIn y leer algunos de los artículos que escribes, fueron unos artículos sobre resiliencia. Y justamente cuando leí uno de tus artículos estaba yo en uno de esos días en que está uno, pero en la podrida, ¿no? O sea, no me salió ni el A, ni el B, ni el C, ni el D, o sea, ningún plan. Y en medio de la frustración me encuentro con tu artículo y yo digo, hombre, pues sí, justo, porque resiliencia es una palabra además que se puso de moda en pandemia, ¿no? Y medio cliché, así como la de reinventarnos. Pero no la vine a entender tanto como la he entendido. Yo llevo 2 años y medio, estoy empezando mi tercer año en Canadá y este es mi tercer invierno, aquí contamos por invierno, este es mi tercer invierno y, y entendí lo que significaba resiliencia y te agradezco por ese artículo porque sé que muchos inmigrantes como nosotros pues estamos en medio de eso. Cuéntame desde ese punto, porque tú escribiste ese artículo por razones específicas. ¿Cuáles han sido esos challenges, esos retos duros que tuviste que pasar aquí en Canadá? Porque y en mi caso es así, vienes con una idea y te encuentras con muchas cosas que no habías visto. Y es algo de lo que hablamos en este canal. Pues hablemos un poquito de esa resiliencia de Rafa. Sí, pues han sido varios temas. Si nos ponemos a echar para atrás, la primera parte fue conseguir trabajo. Es bien diferente. Yo traía una mentalidad que pues tengo mi experiencia, tenía que mostrar, había hecho, digamos, buenos estudios y saliendo de pandemia, digamos, los primeros temas que uno se encontraba era cómo llegar a obtener esas entrevistas. Todo el mundo a uno le exige esa famosa experiencia canadiense y eso le exige a uno tener, digamos, como otra mentalidad. Yo fui afortunado de que en pandemia, al no poder salir, yo dije, yo tengo que crecer mi red. Entonces yo había comenzado 2 años antes a crecer precisamente la red en LinkedIn. Digamos que tenía una red de alguna manera ya estructurada. Antes de llegar a Canadá, Apenas llegué a Canadá, apenas nos encerraron en marzo del 2020, comencé. Si van a mi LinkedIn, básicamente ahí es cuando explota. Y digo yo, no, listo, vamos a comenzar a conectar con esos líderes que están ahí en esa nueva industria que yo estaba comenzando, que es la ciberseguridad.
Era un tema de buscar trabajo, era un tema de cambiar de industria, porque yo trabajaba básicamente en el área de telecomunicaciones. Entonces yo estaba también cambiando de carrera y ahí la resiliencia entra a jugar un Mm. factor muy importante porque aunque tienes experiencia, no tienes experiencia en esa nueva área. Entonces, no tienes experiencia canadiense, no tienes experiencia en el área que tú me estás diciendo que quieres trabajar y eres nuevo, no tiene uno el idioma, no es el idioma nativo. Entonces, por más de que llevo hablando inglés un tiempo largo, mi inglés no es lo que me gustaría ni lo que le gustaría a mucha gente en el mercado. Hablo un idioma, es un segundo idioma. Las compañías son muy comprensivas de eso en Canadá y en eso yo sí me gusta hacer, digamos, como traer eso a colación. Acá a la gente le gusta que uno conserve su acento, sí, es valorado, aunque uno tiene que hablar el inglés bien, porque uno tiene que hacerse entender básicamente para comunicarse y para poder trabajar. Sobre todo si vas a posiciones gerenciales o posiciones importantes en tu carrera, ¿no? Necesitas tener el inglés, porque yo siempre he dicho que entre mejor idioma manejes, y el acento, créeme que es lo último que me importa. Realmente aquí tú encuentras todos los acentos que quieras en todos los colores y sabores, pero el tema es la comunicación, es que uno hable el idioma. No importa el acento, el idioma. Eso es fundamental. Ok, y bueno, esos cambios, a nivel, tú llegaste a estudiar Sí, llegaste a entonces, un programa de estudio. entonces ahí es donde comienza la historia. Si uno llega, uno estudia. Ujú. Me dieron, después de estudiar y conseguir mi primer trabajo, lo cual me tomó más o menos 7 meses, le dan a uno lo que se llama el Postgraduate Work Permit, que es el permiso para trabajar después de estudio. Correcto. Ese es un permiso que me lo dieron por 3 años. Expira, termina ahorita en febrero del 2025. Estoy a 6 semanas de que ese permiso se venza. Y pues ahí es donde comienzan todos estos retos, donde tienes que realmente pensar fuera de la caja para muchas cosas, tener a la familia por fuera del sistema de salud por varios meses. Todo es un constante cambio. Hemos tenido también muchos cambios a nivel de políticas migratorias, de cómo obtenemos los puntos, de cómo nos entregan los permisos, de qué tenemos que demostrar. Entonces, en 5 años, yo puedo decir que ahorita estoy en un plan totalmente diferente y totalmente opuesto a lo que había planeado en el comienzo. Ahorita ya estoy pensando en aprender francés. Ujú. Mi esposa Estamos no, ahí. digamos, claro, mi esposa no había pensado en estudiar, digamos, pensábamos que ella tiene un gran negocio en el tema de maquillaje profesional, pero pues estábamos esperando como más adelante también poder pagar la tarifa de residente permanente para que ella estudiara, pero no llegó eso. Entonces ahora necesitamos que ella estudie. Ahora estamos contando con que yo vine a estudiar 2 años, ella va a tener que estudiar un año. Ella que no estaba pensando en presentar los exámenes de inglés va a tener que presentar los exámenes de inglés y le tiene que ir bien. Yo tengo que sacar los exámenes de inglés en el mejor puntaje y ahora tengo que llegar a un muy buen nivel de francés y estoy pensando de pronto en hacer una maestría. Entonces todos esos planes no hacían parte de nuestro plan inicial. Yo a veces me pongo a hacer cálculos y cuando dicen, bueno, pero ¿qué ha hecho? Y yo digo a veces como, bueno, estudiar, sí, quedarme acá. O sea, toda la plata de los beneficios que yo esperaba tener lo he invertido en mí y en nosotros, y en Canadá. Pero hemos tenido que invertir más. Digamos, el carro nuevo, pues se ha ido a un estudio. De pronto esa cuota inicial de la casa se ha ido a un estudio. Todas esas cosas han tenido que ser repriorizadas básicamente para podernos quedar acá. Entonces, es un nuevo Rafael y ahí está la resiliencia realmente que estábamos hablando porque realmente uno llega a su fondo. Eh, yo personalmente vengo de una vida de mucho confort, como te lo comentaba antes de que Mm. comenzáramos esto, y uno realmente no se imaginaba esto. Acá esto es, yo le digo, esto es para machos, no para muchos, que es más difícil de lo que yo pensaba. Es un esfuerzo realmente el que tienes que hacer día a día. Y son cosas pequeñas y ahora con todo el tema migratorio son cosas grandes. Y son cosas grandes que tienes que superar, que tienes que saltar. En este momento yo he hablado más o menos con unos 13 abogados desde que he Wow. llegado. Sí. Nada más en abogados me he gastado $12,000 al día de hoy. Y eso es poquito porque tú puedes gastar mucho más. Entonces, hay que ir mucho más allá de lo que uno es. Hay que reinventarse constantemente y también hay que aprender a bajar mucho la cabeza. Hay que, Y te iba a decir por ese lado de
a veces uno no tiene todas las respuestas, que el ego a veces nos pega durísimo y creo que me las sé todas, pero no me las sé todas. Yo aquí creo mucho en el coaching y creo mucho en asesores y creo mucho en, tengo que pagarle a este abogado para ver cómo es la vuelta y qué tengo que aprender aquí, cómo lo podemos hacer. En eso creo mucho. Y hablábamos justo antes de iniciar la grabación de cosas que son simples, pero que significan parte de esa resiliencia. Y yo te comentaba, Rafa, que yo tal vez nunca tendí mi cama desde que era niño, porque siempre había alguien en la casa que nos ayudaba. En Latinoamérica tenemos esas ventajas en algunos hogares y en mi hogar pues también nunca faltó nada y teníamos ese servicio en casa. Nunca cociné, a pesar de que me gustaba cocinar y hacer el barbecue con los amigos, esas cosas, pero tener que preparar el desayuno de mis hijas todos los días, nunca, o lavar la ropa, o aspirarla en la casa. Y aquí es eso, porque hubo unos días que dijimos, no, contratamos servicio, pero de ciento y pico dólares por 2 horas o 3 horas. No. Esto no va para ningún lado y terminamos haciéndolo nosotros. Pero hay cosas de esas que te aterrizan. A mí me han aterrizado muchísimo, me han aterrizado a apreciar no solo lo que tenía, sino apreciar el trabajo y hacerlo con cariño, con amor y, y para la familia. Pero es definitivamente, como decías, no es de todos. Emigrar de un país a otro, este es el segundo país en que nosotros nos movemos, pero es el primero que nos movemos con familia. Además, porque esa es la otra, Rafa. No es lo mismo moverse uno solo estudiante y para que sea, y si como o no como 2 veces al día o un día no como, no importa. Pero moverse con familia, hermano, eso sí es más complicado. Y te entiendo perfectamente. Lo que hablábamos, parte de la resiliencia está en eso, en esos pequeños cambios, que cuando tú estás en Colombia, en tu caso, nosotros emigramos desde Panamá, pero tú haces tu plan y estás viendo, y no estás viendo esos detalles, no estás viendo esas pequeñas cosas. Como por ejemplo, encontrar el colegio de tus hijos. ¿Tus hijos ya están en edad de escuela, colegio? Sí, y te iba a decir una cosa, yo le tengo un nombre a eso, es el capital social. Yo no Mm, era consciente del capital social que tenía en mi país. Llegar acá a conseguir ese mecánico, a conseguir ese colegio, a conseguir inclusive entrar al sistema de salud canadiense. Porque conseguir ese médico de familia puede mm. llegar a ser complicado. Entonces, ese capital social que le ayudaba a uno, sí, ya fuera a tender la cama, ya fuera a arreglar su carro, ese conocimiento del mercado, eh, es lo que uno comienza a extrañar acá, ¿sí? Y lo cambia, a uno lo cambia totalmente, desde la lavada a la loza, como tú dices, son esos cambios chiquiticos eh, que se hacen en todo. Yo extraño muchas cosas, extraño hasta la gente donde llevaba a lavar mi carro, ¿sí? Porque Mm, es una sí, relación muy diferente con toda la sociedad. Uno comienza a entenderlo a través de los años, todo el mundo le habla de la experiencia canadiense o de realmente haberse aclimatado a este tipo de sociedades y en el fondo son muy diferentes a nosotros. Uno se va como metiendo en la sociedad poco a poco y no lo siente, pero cuando uno se sienta, digamos, en este tipo de espacios, y gracias por crear estos espacios, Francisco, uno se hace consciente, digamos, de todos esos cambios que se han dado. El Rafael de hoy, al Rafael de hace 5 años en Colombia es muy diferente, ¿sí? De por sí es más soñador y y ahora, digamos, está un poco más aterrizado, ¿sí? Porque así uno es, se da pero cuenta Rafa, que ¿sabes? Escuchándote también me pongo a pensar que no es un tema de Canadá, porque si tú eres inmigrante en Australia, en España, en Estados Unidos mismo, o cuando yo me moví de Colombia a Panamá, que Panamá pareciera que fuera una ciudad, no sé, de la costa colombiana en muchas cosas, de idiosincrasia y demás, tú sientes eso. Es más, yo viví en Cali, viví como 5 años de mi vida en Cali, ya profesional, trabajando, y yo me sentía extranjero. De un lado, estás en Colombia, pero me sentía extranjero, yo era el rolo, ¿no? El rolo de todos los amigos caleños. O sea, siempre vas a encontrar esos retos, a donde sea que vayas. No es
Lo que quería decir es que no es exclusivo de Canadá. Canadá tiene sus cosas, pero los que estamos inmigrando, los inmigrantes, muchas veces no tenemos este capital social en mente, en el plan, no está ahí metido entre las cosas. Estamos pensando en el trabajo, en el estudio, que vas a conocer un país y por eso necesitas tener la piel gruesa para aguantar y para aguantar el impacto emocional muchas veces que te puede dar y moverte. Y es, papito, adelante, muévase, porque si no, te lleva. Y si además tú estás emocionalmente no estás fortalecido, no tienes tu sistema de, no sé, de seguridad de alguna forma y de pronto viene un cambio en migración, un cambio en tu trabajo o un cambio, te vas por ese hueco. Así lo sentí yo. Así lo sentí yo varias veces como que, wow, afortunadamente pues con mi esposa de alguna forma nos fuimos como que acoplando. Hay momentos difíciles que hacen que tú tengas que hacer cambios y tomar decisiones, ¿no? Esto me lleva a otra pregunta, Rafa. Todo esto que has estado haciendo por 5 años, todos estos cambios, toda esa plata, todo este dinero que tenías, ¿vale la pena? Sí, en mi caso, lo he estado pensando mucho. Sí, vale mucho la pena y por eso sigo intentándolo acá. Sí, por Ujú. eso hace un año hubiera podido abandonar esto y, digamos, buscar una salida, eh, llamándola así fácil, devolverme y abandonar este sueño. Pero vale mucho la pena, ¿por qué? Por lo que he visto, en cómo se están convirtiendo en esas personas de mundo mis hijos. Ujú. Vale la pena, ¿por qué? Porque yo estoy viviendo una vida muy diferente para mí y mi familia. Vale la pena, ¿por qué? Porque también me ha mostrado el gran equipo que somos con mi esposa. Yo le decía que una de las cosas que más aprecio de Canadá, siendo que nos ha puesto muchos obstáculos, es que hemos podido saltar esos obstáculos de la mano, nos ha fortalecido como pareja, ¿sí? Nos ha hecho convertirnos en ese gran equipo que somos hoy en día. Porque si estoy logrando las cosas en mi caso, es porque también mi esposa ha estado ahí para que nos soportemos como ese gran equipo. Entonces vale muchísimo la pena solamente por la parte de haber fortalecido mi relación y mi familia. Eso es lo que más valoro en este momento. Genial, y qué bueno, y bueno, te felicito porque lo veas de esa forma. Yo también, al igual que tú, lo veo de la misma forma y vale la pena para mí cada uno de los centavos y cada una de las cosas. Pero resulta que muchas veces los inmigrantes, y lo escucho en el canal y gente que me escribe, estamos viendo solamente temas transaccionales, como voy a estudiar y voy a ganar más plata, o voy a trabajar y voy a ganar más plata, o voy a hacer esto y voy a hacer más plata. Y estoy pensando en Canadá como, y ahí sí, ahí sí es Canadá, Canadá como un lugar donde voy a hacer mucho más dinero. Y yo le digo a la gente, no, hermano, si usted quiere hacer dinero, va a Estados Unidos. Le pagan más, inclusive. O sea, este no es el país para venir a hacer plata. ¿Se puede hacer dinero? Sí se puede hacer dinero, sí se puede hacer empresas, sí se pueden hacer muchas cosas. Pero yo lo veo como el retorno de la inversión. Hay una inversión dura que hacemos los inmigrantes. Venir a Canadá no es barato. Venir a Canadá, ojo, el que está pensando el plan económico, no, este no es, aquí no hay plan económico. Ninguno, ni por la vía que escojas, ni por la vía de trabajo, no, todo te cuesta plata. Instalarte en este país, adaptarte al país y luego todas las cosas que tienes que hacer cuestan dinero. Pero el retorno de inversión que tú estás esperando, hay gente que está esperando el retorno nuevamente económico, pero estos temas que has hablado, Rafa, que son los mismos que siento yo, la familia, la cercanía, del crecimiento personal, para mí eso es retorno. Para mí eso es una inversión y estoy retornando. Puede que impacte económicamente y después tenga un retorno económico, muy posiblemente sí. Me imagino que al igual que tú, somos súper enfocados a business, que hay que hacer, dónde se hace la plata, y ahí estamos. Si yo hubiera venido solamente por dinero, este es mi caso, Francisco Hernández, si hubiera venido por dinero, no habría venido, me hubiera quedado en Panamá. Créeme, allá tengo todavía negocios, tengo gente, tengo una cantidad de cosas. En mi caso, vinimos a buscar otras cosas y a buscar mejor educación y oportunidades de educación para nuestras hijas y mejor oportunidades de futuro para ellas. Y ese fue el motivo, no era un motivo personal de voy a ir a hacerlo. Claro que en el fondo uno tiene
bueno, quiero vivir en este país, primer mundo, que entre otras cosas me da cuenta de que el primer mundo no es tan primero. Aquí veo cosas como muy sencillas como sacar un pasaporte de Canadá. Yo le pregunto a los canadienses, ¿cuánto te toma sacar un pasaporte aquí? No, como 3 o 4 meses o 6 meses, yo no sé cuánto. Y yo decía, eso no lo puedo creer. Y en Panamá tú entras en esta ventanilla, te toman la foto aquí y allá sales con el pasaporte. En Colombia también es supremamente rápido el tema. Entonces, a veces veo esas cosas que pensamos del primer mundo y yo Canadá lo veo supremamente burocrático. Y Ah, parte de estos cambios. yo tengo una historia sobre eso. Íbamos a viajar y a mi hija, la canadiense, no le habían dado el pasaporte. Entonces a uno le toca llamar lo que es equivalente en Colombia a un senador o un representante de la Cámara, que es acá lo que es el ministro de Parlamento, que básicamente representa al barrio donde uno vive, y le toca hacer toda esa gestión burocrática a través de ese político que está ahí para eso, para ayudarle a sus ciudadanos. Eso al principio me pegó, ya uno se acostumbra, pero es muy diferente. Es esa burocracia que tienes que utilizar porque está ahí y toma tiempo, toma esfuerzo, tienes que hacer una carta de una manera muy determinada, si no, no te van a oír. Son esas nuevas experiencias. Los pasaportes, el permiso que estoy esperando ahorita, precisamente toma 100 días, casi 3 meses, y queda uno en una etapa de incertidumbre mientras espera, ¿sí? Porque los papeles a veces se vencen, está el estatus implícito. Entonces uno tiene que aprender a vivir con todos esos sub y bajas, tener salud, no tener salud privada, pública, jugar, agarrar un avión, ir a Colombia, solucionar las cosas de unas maneras diferentes y volviendo otra vez a esa resiliencia, a esa reinvención, se vuelve uno un híbrido. Un híbrido, el migrante es un híbrido que se está adecuando a esos nuevos entornos constantemente, ¿no? Y es así, en cualquier lado, nuevamente repito, porque si tú lo resistes, el sistema es así. Una cosa es que yo vea el sistema, esto funciona así, y yo me adapte a esto y vea cómo lo hago funcionar, a que lo critique y trate de cambiarlo y lo resista. No va a pasar, no va a frustrarme. Y yo veo mucha gente que está en la quejadera, hermano, no vas a hacer nada quejándote. Muévete, es lo que tengas que hacer, aprende cómo funciona y da la vuelta. Porque si una cosa he aprendido aquí en Canadá es que todo lo que hay está, pero tú tienes que buscarlo, tú tienes que encontrar la forma. Hay ayudas, hay una cantidad de cosas en el sistema, tanto de educación como donde sea, están, pero esas cosas o esas ayudas o lo que sea, no van a venir a ti porque, señor Francisco, aquí, venga, no, tú tienes que ir detrás, joder, como la mosca, ¿no? La mosca viene y te pega y te pega y te pega en el mismo punto hasta que, bueno, algo hace, ¿no? Sí, no, la persistencia es... Persistencia, eso es importante y en este país más, específicamente por lo que hablábamos de los temas burocráticos que existen. Ahora voy a cambiar un poquito de tema. Recientemente cambiaste de trabajo. Estás trabajando en una empresa muy grande y venías de trabajar en el sector financiero también, en una empresa también muy reconocida en Canadá. Entonces tienes la experiencia de trabajar en muy buenas empresas. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué podrías recomendarle a la gente que está buscando oportunidades en Canadá y que puede que tengan la trayectoria que tienes tú o puede que no tengan trayectoria y son chicos nuevos que se acaban de graduar y qué hay en ese sector de trabajo en Canadá? ¿Cómo funciona? ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, todo se remite a lo mismo, las conexiones. Yo venía un poco equivocado en el tema de que solamente era esa preparación y el ser un buen profesional, pero Canadá, digamos, de buena o mala manera, me ha aterrado en ese sentido de que uno necesita tener esos contactos para llegar. En mi caso es bien interesante porque desde el día antes de salir para Canadá comenzaron a darse todos estos milagros que me consiguieron los 3 trabajos que tengo. Cuando iba saliendo estaba en la casa de una tía y eso es la típica tía de que no, mire, yo tengo un amigo en Canadá y lo llama y yo lo saludé, yo lo conocí a la persona así como, hola, ¿qué más? Sí, pero yo le tomé una foto, ¿sí? Porque yo dije, "Chin", y lo agregué a Facebook. Y a esa persona yo le escribía frecuentemente y él me ayudaba muchísimo. Mire, háblese con este headhunter. Mire esto, a medida que fue conociendo de mí, como a los 8 meses me dijo, usted trabaja en ciberseguridad. Yo tengo un amigo que
que quiero que conozca. Y así fue como comencé a conocer un resto de gente, adicionalmente con la red de LinkedIn y todo este proceso de crear este nuevo capital social. Creé esta red que comenzó a ayudarme en estos trabajos. Los trabajos acá en general, en mi caso, y yo le digo a todo el mundo que tiene que entender que mi experiencia no es la experiencia que ellos van a tener. ¿Sí? Así es. Es única mía. Conozco personas que han llegado, me dicen voy a aplicar a un puesto, me dicen consígame a alguien que me referencie, aplican a un puesto y ahí obtienen su primer trabajo. Yo tuve que hablar con Raimundo y todo el mundo, como decimos, estar ahí pendiente de la oportunidad durante casi 7 meses la primera vez, la segunda vez fueron casi 2 años, pero estaba trabajando, yo nunca dejo de buscar trabajo. Y ahora esta nueva oportunidad en Manulife que tú estabas hablando surgió porque en diciembre del año pasado las políticas migratorias cambiaron muchísimo y ya no tenía una manera para quedarme trabajando en la compañía que trabajaba en ese momento. Y me tocó buscar una compañía que básicamente hiciera lo que se llama el apadrinamiento o sponsorship. Y no es fácil en el mercado. Aunque es un país de migrantes, a veces uno cuando ya está acá se da cuenta que uno tiene que, todos estamos compitiendo en igualdad de condiciones. Entonces uno tiene que llegar recomendado, uno tiene que llegar con una cadena de confianza. Uno tiene que tener una red de confianza que lo presente, que de pronto valide sus aptitudes, porque no todos son los títulos, no todos esa experiencia. Entonces, es bien interesante. El trabajo en Canadá exige, digamos, una manera de buscar trabajo muy diferente a lo que yo venía acostumbrado. Ahora, lo otro que yo hablo mucho con la gente a nivel global es, yo estoy viendo una Canadá y un mundo post-COVID, comparándolo con un mundo pre-COVID antes de migrar. Entonces, no sé si también es un efecto de esta pandemia que tuvimos, donde conseguir trabajos es más difícil, creo que debe estar pasando en todo el mundo, y a medida que hablo con la gente, y tú mismo lo decías, de pronto el tema migratorio es global, y el tema de buscar trabajo se convirtió también en un reto global para todo el mundo. Hay que conectar mucho, hay que estar ahí pendiente de la industria, hay que mostrar esas capacidades que uno tiene, y hay que tener esa red de soporte, ese capital social para conseguir ese trabajo. Y Acá es muy además, importante. Sí. son varias cosas, pero tomando lo que tú mencionabas y lo dije en un video recientemente que hice sobre cómo encontrar trabajo en Canadá, networking es súper importante. Crear esa red de contactos. Si tú no sabes por dónde viene, así como te pasó a ti, fulano que conoce a sutano y te presentó y quedaste ahí, pero tú tienes que ser una persona que está dispuesta a crear esa red. Tú te metiste y creaste una red en LinkedIn, creaste una marca personal en LinkedIn, la gente que te sigue pues sabe y te va identificando como una voz, un experto en ciberseguridad y además das más graduado que un termómetro, o sea, todos los cursos que has tomado y esto es mérito, pero además creaste la red. Entonces la gente empieza a referenciarte. Pero si me preguntan a mí, un experto en ciberseguridad, Rafa, o sea, espérate, yo conozco a alguien, Rafa. Entonces, Canadá, al igual que muchos mercados, porque en Colombia también funcionaba así, Rafa, y en Panamá también era igual. No importa si tú aplicabas por LinkedIn o lo que sea una posición, si yo conozco a fulano que está dentro de esa empresa, hay una puerta. Internamente viene referido por un gerente o por el director o por, ya, a ese le van a dar prioridad. Nadie va a querer la guerra ahí con un directivo. Canadá es en ese sentido igual, no es diferente. Por lo tanto, necesitas hacer buenas relaciones. Recientemente yo también cambié de trabajo y parte de lo que hablaba con vicepresidente de recursos humanos aquí en Canadá, con los cuales alguien que me presentó a alguien de la misma forma, en la iglesia, fulano, pan, mira, esta persona, y por ahí empecé a hablar, y este es vicepresidente de recursos humanos, él me presentó como a 3 headhunters referidos por él. Dijo, yo no tengo nada, no te puedo contratar en mi empresa, pero mira, aquí, aquí y aquí. Y él mandó los emails y quiero que hablen con... Eso era como una orden directa. Y tú te sientas a hablar con la gente y empiezas, pero la clave es poder hacer esas relaciones. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a hacer relaciones y a crear el network, va a ser mucho más difícil que logres conectar donde tienes que conectar. Y así funciona ese mercado. Es un esfuerzo grande. Y los 2 trabajos que tuve fueron
networking. Apliqué, yo no sé cuántas empresas aplicaste tú, yo apliqué como a 200 en 2 meses. Y de ahí me salieron, de esas 200, me salieron como, no me acuerdo bien, pero como 3 o 4 entrevistas. Y realmente de networking me salió en entrevista y trabajo así, entrevista y oferta en menos de una semana, mientras en las otras llevaba 2 meses calentando el tema. Pero hay que hacer todo, ¿no? Mis números no son tan buenos. Yo apliqué a 300 posiciones por internet y me llamaron a 0 entrevistas. Qué bestia. Activé mi red, más o menos yo creo que le escribí como unas 100, 120 personas y de ahí me salieron 20 entrevistas. Imagínate, del networking te salieron 20. Ahí está. Sí, yo no he logrado conseguir, en Colombia sí conseguí los trabajos que tuve aplicando a través del empleo.com o lo que fuera. Y yo creo que ahí ya se sabe mi edad. Acá llegué y pues obviamente como que yo acá, digamos, nosotros tenemos un término en Colombia que se llama la rosca, el networking, pero entendido desde un punto de vista malo, ¿sí? A mí no me gustaba eso en Colombia. Cuando llegué acá, digamos, era una de las cosas que más me quejaba. Ahora lo entiendo. Es una red de confianza construida a través de lo que tú le has entregado a la sociedad, ¿sí? Y en este momento me consideran para muchas más cosas. ¿Por qué? Porque yo me he dado a servir mucho más. Ese Rafael que sirve a la gente por ese hecho de hacer las cosas bien y facilitarle algo a otra persona, es lo que me ha hecho llegar donde estoy. Es mostrar lo profesional, mostrar también lo que uno le entrega a la sociedad. Por eso Canadá es tan diferente de otros países de primer mundo. Acá el tema comunitario está como genéticamente metido y tú tienes que meterte en eso, así el voluntariado. Yo creo que Johnny BM en Colombia hacía mucho voluntariado porque es una compañía global, más en este país es permanente. Y además que es una oportunidad de conocer más gente. Haciendo voluntariado tú conoces más personas, conectas con otras personas, además estás haciendo tu perfil. Creo que este es un buen mensaje para todos los que están viendo y que están buscando oportunidades en Canadá. Si ya están aquí o si vienen para Canadá, tengan en cuenta esto. Hay que hacer networking. Yo estuve hablando con un ingeniero casualmente también que vive en Winnipeg y él empezó a hacer networking desde Colombia. Antes de llegar, ya conocía varias gente en la misma industria. Él consiguió trabajo directamente en la industria que venía de Colombia, pero él fue muy, muy inteligente en empezar a hacer esas conexiones desde afuera. Empezar a conectar con gente y voy para esta ciudad, quiero ir allá, cuáles son las empresas que están ahí, quiénes son personas homólogas en mi título, cómo hago para conocerlos. O sea, empezó a hacer toda esa ingeniería a la reversa para poder llegar allá y tener conexiones, y esas conexiones fueron las que lo ubicaron en una buena posición. Entonces, esa es una oportunidad, ya que estás hablando del voluntariado, es una oportunidad muy interesante para conectar desde ese país de origen. ¿Por qué? Porque básicamente te conectas a un nivel donde estás sirviendo, porque el voluntariado es esa persona que va a servir para hacer un evento, para llevarlo a cabo, para organizarlo, para que salga bien. Eso habla ya de ti, porque tienes la oportunidad de mostrar la manera en que trabajas, así no sea en tu industria, y te conecta a esa red indirectamente. El voluntariado digital, podría llamarlo uno, es muy fácil de hacer. Todo el mundo está abierto a recibir voluntarios, esa es otra gran oportunidad. Pues cuando uno tiene el tiempo, acá en Canadá, en Toronto, está una cuestión que se llama el MARS, el Innovation District, que es básicamente el distrito de innovación de Toronto. Uno puede hacer voluntariado en muchos eventos, uno puede hacer voluntariados a través de las compañías, uno puede hacer voluntariado a través de las comunidades, inclusive las comunidades religiosas, como tú dijiste. Uno tiene que comenzar a utilizar esas comunidades que tiene de su país de origen para crear esa red de confianza. Eso hace que a uno se leen las cosas un poco más fáciles. Que se empiecen a abrir las puertas. Se abran esas puertas, exacto. De tener las llaves adecuadas, al menos cuando uno llega acá. Y estar dispuesto. Pero mira, y sobre eso, ya un poco para cerrar, también quisiera hablar de por dónde nos conocimos nosotros, porque tú eres un líder de la red global de Uniandinos, de la Universidad de los Andes en Colombia. Y es interesante hablar de esto porque a mí me pareció genial. Mi universidad no tiene nada aquí, donde hice mi máster, nada, ¿no? O sea, he tratado de buscar y no. Y cuando veo Uniandinos, creo que los javerianos también tienen algo por ahí andando. Lo que tienen ustedes graduados de la Universidad de los Andes de Colombia aquí, que hacen parte de la red global de Uniandinos, es genial. Y te conocí por mi esposa,
que nos presentó y justamente fue en un evento de networking de Uniandinos. Entonces, cuéntanos un poco, porque tú eres uno de los líderes aquí en Canadá, ¿cómo funciona esa red de Uniandinos? No, la red de Uniandinos, yo pertenezco hace más o menos 3 años. Es una red de apoyo global de egresados de la Universidad de los Andes. Es básicamente esa ola amarilla que está a través de todo el mundo apoyándose. Tenemos diferentes tipos de eventos, tratamos de apoyarnos en todo. La comunidad uno ve realmente de todo. Hablan de cómo traer mascotas a Canadá, cómo conseguir el médico de familia. Estamos creando ahorita, hay algunos países que ya lo han hecho, manuales para facilitarles a llegar a la gente, para que sepa cómo sacar la licencia de tránsito, qué tengo que hacer, cuáles son esos procesos de alguna manera, contados por una persona que lo acaba de vivir y que de alguna manera tiene esa cercanía en cómo comunicarse, como nos comunicamos los colombianos. Es una red de más de 250 personas en Canadá en este momento. A nivel global, si no estoy mal, está alrededor más de 3.000, está creciendo muy rápido a medida que básicamente se tiene una comunidad más grande de migrantes colombianos y estas comunidades agarran más tracción, están creciendo más rápido. Pues como tenemos las temporadas, nos encontramos cuando hace calorcito en el verano, hacemos eventos de networking, hay eventos de emprendimiento, tenemos también ayudas, entonces se traen personas para que hablen de diferentes temas, como comprar una casa en Canadá sin tener el capital en Canadá, sin tener el crédito o el puntaje bancario. Entonces se guía la comunidad, es una comunidad gigante de apoyo, nos apoyamos muchísimo, la verdad, estamos ahí básicamente para agarrarnos las manos en esos momentos buenos y malos. Y yo creo que por ahí nos conocimos, yo creo que tú oíste mi cuento un poco antes de que a ti te sucediera lo que te Sí, sucedió. Y pues le ayuda a uno a tener perspectivas, le ayuda a uno también de pronto a no sentirse como el único, ¿no? Como decir, oiga, todos estamos en este mismo barco, es difícil, pero tenemos esta comunidad en la cual podemos apoyarnos. Es una gran red de apoyo. está muy bien y me parece genial y he participado en un par de eventos familiares, obviamente, donde pues es chévere, hemos estado en parques y el barbecue y toda la gente lleva algo para compartir y es como una gran familia y además vamos todos con la camisa de Colombia, eso me parece genial, o sea, un parche ahí de colombianos que está muy chévere, pero hay mucha otra gente porque este está casado con una venezolana, el otro está casado con otro, entonces funciona muy bien, están los niños, es una gran comunidad. ¿Qué hace alguien que de pronto está viendo este video y no sabía que existía para contactar a la red de Uniandinos? ¿Cómo puede conectarse con ustedes? Pueden escribir, obviamente, en el navegador Red Global Oriandinos y Ok, automáticamente les va a salir la página. Pues si alguno me sigue en LinkedIn o tiene el contacto, pues te puede contactar, pues que nos contacte. Nosotros le hacemos llevar un formulario. Es bien estricto las políticas que seguimos para las personas que ingresan, base a la universidad, se valida que estudió. Tratamos de mantener una comunidad de egresados realmente de nuestra universidad y así también mantener una comunidad segura donde la gente pueda expresarse confiando en los que estamos ahí. ya está bien. En pocas palabras, nada de colados. Está muy bien. Yo voy a dejar los datos de Rafa de LinkedIn por si lo quieren seguir y como lo dije al comienzo, es un hacker ético. Hay mucho contenido que Rafa comparte y que vamos de hacer un video solamente para hablar de cómo evitar problemas cibernéticos de fraudes y cosas que andan ahí y eso será material para otra conversación. Finalmente, Rafa, una recomendación que quieras dejarle a la gente que nos ve en Newcomers Live. Hay mucha gente que está aquí en Canadá, otra gente que nos ve y está en toda Latinoamérica, en Colombia, en México, en Argentina, bueno, toda Latinoamérica afortunadamente nos está viendo. ¿Qué recomendación le dejarías a alguien que está pensando en Canadá? Pregunten, contacten a la gente que está precisamente, que ha vivido y que ha tenido estas experiencias. Hagan las preguntas desde allá, planeen bien y adelante. Esta es una experiencia que lo transforma a uno. Hay que apoyarse en esa comunidad. Pregunten y conéctense con esa red que les va a servir mucho. Excelente. Bueno,
Rafa, gracias por tu tiempo, gracias por participar en este espacio. Y bueno, y amigos, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo. Gracias, hasta la próxima. Una vez más, gracias por ver este video. Si llegaste hasta aquí, hasta el final, pues te agradezco si nos dejas un like. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Y vienen muchos más videos sobre cómo es la vida de los newcomers a este país. Chao. Peace and love.